Martes 28 de noviembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a esta revista de prensa. Vamos como cada mañana a repasar las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, Diario ABC, Diario El Día de Córdoba, y nos acompaña como cada martes Juan Ruz. Juan, bienvenido, gracias. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Director del diario El Día de Córdoba. Comentamos antes que ya los martes empieza a haber un poco más de agenda y más coincidencias en las portadas de los diarios que salen en nuestra provincia. Por ejemplo, hay una información que aparece en los tres periódicos, es con lo que abre el Diario Córdoba, y es con la notificación que ayer se produjo a Rafael Gómez sobre su inminente ingreso en prisión. Dice el diario Córdoba, con un entrecomillado de Rafael Gómez, dos puntos comillas, la cárcel de Córdoba no me gusta, está muy cerca de casa. En la foto aparece con su hija y con Pilar, con la compañera del Diario Córdoba que elabora esa información. El diario ABC, foto para Rafael Gómez, en la página 2, en la parte alta, Gómez dice pierde otro recurso para evitar in extremis entrar en prisión, lo ven ahí arriba, entrar a prisión, dice. Y el diario El Día, también en la parte alta del periódico, Rafael Gómez recurrirá al auto que le obliga a entrar a prisión en una semana. Bueno, parece que, como decíamos, Juan, el ingreso en prisión es inminente, porque Rafael está peloteando, como le pasa un poco a Puigdemont, ¿no?, dando vueltas, a ver si consigue prolongar lo que parece inevitable, tiene una condena de 5 años y 3 meses, y aparte hay una cosa que yo creo que los que están esperando entrar en prisión no acaban de aceptar, que la condena es la misma, entren antes o después. Eso de cuanto antes entren también la quito, ¿no? En el tema este no lo llevan bien. La verdad es que no, bueno, hasta cierto punto es entendible, ¿no?, que las personas que tengan cierta capacidad puedan intentar retrasar o ese ingreso en prisión, ¿no? Lo que sí es verdad es que el punto de inflexión ya se acabó y parece que la entrada de Rafael Gómez es inminente, ¿no? Aún así, todavía, perdón por la expresión, le quedan algunas balas en la recámara, ¿no?, como se suele decir habitualmente, que es por donde nosotros enfocamos la información, y es que sus abogados están pensando en recurrir ese auto o esa notificación que le comunica que tiene que entrar en prisión. El argumento son varios. El primero, que al parecer una de las causas por las que se le dice que tiene que entrar en prisión es porque no aporta toda la cuantía que se le pide para sufragar o para paralizar la multa, y él cree que sí, que con el patrimonio que aporta ya se puede tapar esa sanción, por decirlo de alguna manera. Y la otra es por el tema del indulto, de que él no ha pedido un indulto total de su causa, sino un indulto parcial, ¿no? En cualquier caso, la presentación de esos recursos sí está claro que no va a paralizar su entrada en prisión, y a no ser que ocurra algo que no sabemos qué puede ser, todo apunta a que el lunes que viene Rafael Gómez pues tendrá que ingresar en la prisión que voluntariamente él diga, a no ser que vayan a poner las fuerzas de seguridad. Claro, porque es verdad, el reo puede elegir la cárcel en la que quiere estar. Debe tener y notificarlo. Él esa mañana es Extremera, llega ahí, buenos días, tengo un orden de ingreso, soy Rafael Gómez, entra en prisión y empieza a cumplir su condena en Extremera si quisiera. Luego ya habría algún movimiento, supongo, no creo que sea tan sencillo eso de me voy ahora a la cárcel, pero que en principio él puede elegir personarse en la puerta de la cárcel que él quiere, decir soy Rafael Gómez y voy a cumplir la orden del juez. Correcto, eso es así para Rafael Gómez y para cualquier otra persona que tenga una notificación de ingreso en prisión. Es decir, él ya comentó ayer de que la cárcel de Córdoba parece que no le gusta. Él puede perfectamente mañana presentarse en la cárcel de Alhaurín de la Torre, como tú bien comentas, y decir, hola, pues tengo una notificación de ingreso en prisión y quiero entrar en prisión. Luego, una vez dentro, pues serán instituciones penitenciarias las que deciden que esa cárcel sea la más conveniente o no para un determinado perfil, para una determinada persona, ¿no? Pero en cualquier caso él tiene la libertad de elegir donde quiere, no sé, igual nos sorprende y se presenta en Soto del Real, que parece que últimamente está más concurrida de lo habitual. O con los Jordi a Extremera, claro, o cualquiera de esas. Por eso allí parece que no se aburren, ¿no? Pues. Hay que decir, no obstante, que Rafael Gómez va a entrar en un módulo de ingreso cuando entre, o sea, no va a entrar a una celda, sino que hay un tiempo de adaptación. Rafael Gómez además ha argumentado en varias ocasiones su estado de salud, está recién operado de la espalda, pasará por la clínica probablemente, por la enfermería, quiero decir, de la prisión. O sea, que estos 5 años y 3 meses que tiene de condena, que serían menos probablemente al final, porque entrarían los beneficios penitenciarios, se pasará una parte importante de la condena, no en la celda, no en el patio con el resto de reclusos. Sí, esto tiene sus trámites, tiene sus truquillos que
si tienes un grupo de abogados que más o menos entiendan del asunto, te pueden ayudar a paliar esa condena y que no sean 5 años fijos a pulso en una celda, como tú dices. Hay muchas modalidades de ingreso, en fin, por enfermedad, por muchísimas razones, y lo hemos visto a lo largo del tiempo en determinados personajes más o menos públicos. Recuerdo ahora el caso de Jesús Gil, que ingresaba en prisión a las 24 horas, estaba en ese módulo de recepción que tú comentabas, luego a lo mejor pasaba a un hospital porque tendría algunos problemas cardiorrespiratorios y demás, en fin, claro, que hay maneras y formas de cumplir esa condena, ¿no? Y por acabar con el asunto de Rafael Gómez, hay una multa de 112 millones de euros, si mal no recuerdo, que no se ha satisfecho, por mucho que él diga, él ha entregado una escritura, pero pagar la multa no la ha pagado, y además él reconoce, dice que no tiene dinero para hacer frente a esa multa por defraudación fiscal, que es de lo que se trata en este caso. Claro, él lo que te comentaba antes, en su recurso, él dice que aporta patrimonio suficiente como para pagar esa multa. Sí, pero no la ha pagado. Pero claro, no la ha pagado. Entonces ahora ya está un poco a discreción del juez de que considere que con ese patrimonio es suficiente para pagar la multa o que esa no es la vía, ¿no? Eso depende de cada juez y en este caso todo me da la sensación de que no va a ser aceptado, ¿no? Vamos a seguir avanzando. El diario El Día abre hoy con otro juicio, en este caso en Pamplona, por la presunta violación de una chica en los Sanfermines del año pasado. Titula el diario El Día: la Fiscalía concluye que la agresión de la manada, como saben es el nombre con el que se autodefinen el grupo de violadores, la agresión fue una violación brutal, dice el diario El Día. El diario ABC titula en su portada: la fiscal del juicio a la manada ve acreditada la agresión brutal y humillante. Y también lo he leído en el diario Córdoba: la víctima de la manada no pudo defenderse y se vio forzada a someterse, según asegura la fiscal. Bueno, un tema que nos pilla muy de lejos, pero muy mediático, así que muy rápidamente parece que va a ser también una sentencia muy rápida, no se quiere prolongar más, a pesar de que es una instrucción larguísima, la instrucción que lleva año y medio, y que todo apunta a que es muy difícil que este grupo de presuntos violadores no dejen de ser presuntos para convertirse en violadores condenados. Sí, ahora mismo por donde va la línea de la Fiscalía, yo creo que tienen muy complicados salvarse o que salgan a sueltos, y es verdad que es un tema largo del que se ha hablado mucho en el último año y medio de destrucción y donde por desgracia también ha habido algunas ramificaciones en Córdoba, ¿no? Porque se está pendiente, sí, en el caso de otra presunta víctima en Pozo Blanco, que más pronto que tarde tendrá que salir y terminar esa instrucción, y estos señores también tendrán que, por llamarlo de alguna manera, tendrán que comparecer ante el juez aquí en Córdoba, o en este caso en la audiencia, o primero en Pozo Blanco, ante la instrucción de un caso muy parecido que ocurrió en el Valle de los Pedroches, ¿no? En fin, yo creo que son casos muy mediáticos que nos revelan que en fin, que hay situaciones en las que tenemos que cambiar mucho en esta sociedad, y la verdad que cuando uno lee el informe de la Fiscalía se le ponen los pelos de punta de ver cómo pudieron actuar estos individuos, ¿no? Pero en fin. Ayer conocimos las conclusiones de Fiscalía, de la acusación particular y la acusación pública, y hoy van a leer sus conclusiones las defensas de estos individuos. Hay un resquicio que creo que es el que va a utilizar la defensa, y es el de hablar de la responsabilidad. En España hay delitos culposos, delitos dolosos, delitos que se basa en que el delincuente, quien lo comete, sea consciente o no de estar cometiendo un delito. Parece que esa va a ser su defensa, que ellos no pensaron nunca que fuera un delito, porque van a aceptar que violaron a la chica, porque no hay pruebas, van a aceptar que hubo intimidación, van a aceptar que hubo fuerza. Lo que van a intentar evitar es autocondenarse por la responsabilidad, sabiendo que era un delito. Para rebajar mucho la responsabilidad, porque puede bajar muchísimo, de 20 años puede cárcel en 5 si comete un delito sin saber que lo está cometiendo. Sí, habrá que esperar de todas formas. Claro, habrá que esperar. También se ha hablado en la última hora de la posibilidad de que algunos de ellos, el turno de última palabra que tenga, que también lo aprovechen para incidir un poco en esa línea de defensa que tú estás apuntando, pero en cualquier caso yo creo que esta causa todavía va a dar mucho juego mediático, porque seguramente luego vendrán recursos, claro, vendrán el recurso a otras instancias, en fin, que creo que por desgracia esto no
no ha acabado aquí. No sobre todo por este grupo de, permíteme la palabra, de salvajes, sino también por la víctima, ¿no? Que yo creo que en este caso también se deberían de acelerar las cosas en lo posible, porque no olvidemos que aquí hay una víctima que seguramente tendrán ganas de pasar página a todo esto y de rehacer su vida de alguna manera, ¿no? Sí, y que se olvide todo esto. Seguimos adelante. Hemos visto antes la foto del diario Córdoba, una foto que firma Paco Sánchez Moreno. Vamos a la foto del diario El Día Ahora, que firma Juan Ayala, y un titular: La nueva luz de la iglesia de San Miguel. Vemos una foto preciosa del altar mayor de San Miguel. El templo cuenta con luminarias de alta eficiencia energética y sostenibilidad. San Miguel, saben que es una iglesia fernandina que está en el centro de Córdoba, una iglesia con poco aparato, para entendernos, no hay demasiado dentro. Bueno, el edificio en sí, en la joya, una joya fernandina, que ayer una joya que se iluminó gracias a un acuerdo, creo que fue con Endesa. Bueno, creo que es un ejemplo a seguir por otros muchos templos que no están puestos en valor. Yo siempre digo que Córdoba, cualquiera de las iglesias fernandinas, siglo XIII, estarían en cualquier catálogo de cualquier ciudad del mundo si estuviera junto a la catedral, a la mezquita catedral, estuvieran junto a San Pedro, porque eso eclipsa al resto. Sí, lo hemos comentado tú y yo aquí en alguna que otra ocasión, en la tertulia, ¿no? Hablando de un poco de qué otra promoción turística de Córdoba se puede hacer, y yo creo que este es un ejemplo claro, ¿no? En ese sentido hay instituciones como la Fundación Endesa que está trabajando en este tipo de proyectos, y sin ser una actuación excesivamente ambiciosa, sí es verdad que el cambio, yo invito a los telespectadores a que vayan a ver el cambio en el interior del templo ha sido descomunal, ¿no? Se cambia totalmente, y la belleza del templo, sin ser una de las joyas más destacadas de las fernandinas, pero recordemos que es importante en cualquier otra ciudad, seguramente en cualquier otro sería uno de los atractivos turísticos, sin duda, una iglesia como la de San Miguel, y este tipo de iniciativas son las que tenemos que llevar un poco a cabo para recuperar aquello que se intentó una vez de las rutas fernandinas, sí, pero que parece que decayó y que de lo que nunca más se supo, ¿no? Nunca salió. Decía yo que no tiene valor patrimonial, sí lo tiene, lógicamente, aparte de su rosetón. No hay procesiones en San Miguel, con lo cual eso limita un tanto, y hay una estatua de San Juan Pablo II, la única que hay en Córdoba, por cierto, creo, correcto, que está en esta iglesia. Sí, es la única que hay en Córdoba, que está en uno de los altares, de una de las capillas, y la verdad es que es un atractivo, sobre todo para los fieles católicos, si quieren ver la única imagen que hay de San Juan Pablo II es esa, la que está en San Miguel. Vamos a seguir adelante. Con información local, bueno, ayer se celebró el Día del Maestro, hace referencia el diario Córdoba en este tenor, titula en el sumario: El profesorado cordobés sufre a diario agresiones verbales. Bueno, la verdad es que es un titular un tanto ambiguo, porque no hay muchas cifras, porque el tema de la agresión al profesor se confunden a veces la agresión física, psicológica, la verbal, y ayer pues se puso de manifiesto la necesidad que tiene la sociedad de resolver también este asunto. Ha hablado muchas veces de los médicos, de la agresión a los facultativos y también a los profesores, porque algunos cambios en la normativa ha dejado una situación de mucha vulnerabilidad quizá al profesor. Sí, yo creo que esto se trata no es un problema solo de ese sector, sino de otros más, relacionados con la función pública, ¿no? Con el contacto ciudadano. Claro, y con el contacto a la ciudadanía. Pero sí es verdad que en el caso del maestro ha habido algunas disfunciones a lo largo de los últimos años, sobre todo por eso que tanto se ha hablado de la pérdida de autoridad del maestro en las escuelas, ¿no? En cualquier caso, a la espera de las estadísticas que saldrán ahora a final de año de cuál ha sido la incidencia de este tipo de problemas, sí es verdad que es algo que nos tendremos que tomar todos muchísimo más en serio, sobre todo por esa labor ejemplarizante hacia los niños y niñas que están en las escuelas, ¿no? No pueden darse casos que delante de los niños y de las niñas se menosprecia al maestro. Bueno, no te hablo ya físicamente, sino verbalmente. Me parece que es algo que tendremos que corregir entre todos, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Diario El Día titula en su portada: El Tribunal de Cuentas cuestiona el sistema de subvenciones del Instituto de Deportes de Córdoba. Es un asunto antiguo, asunto que se ha cuestionado muchas veces, cómo se sufragan déficits de explotación en la sala de barrio, que ahora llega al Tribunal de Cuentas porque no acepta la fórmula que utiliza el Ayuntamiento. Sí, bueno, es un tema que tú conoces perfectamente, pero vamos, en resumidas cuentas viene a ser eso. Ya hubo una primera vía judicial, una primera investigación por el Tribunal de Cuentas, donde notificó al Ayuntamiento que este sistema no le gustaba, donde veía ciertas irregularidades. El Ayuntamiento presentó
sus alegaciones, y ahora el tribunal lo que hace es tumbar esas alegaciones porque tampoco le convencen y que hay que llegar a la fase de enjuiciamiento, ¿no? Y ahí será donde se determine si ya realmente este sistema un tanto extraño de sufragar el déficit de la sala de barrio vía subvención se ajusta a la normativa vigente o no. Hasta ahora mismo, por lo que sabemos del informe de ese del tribunal, es verdad que existen algunas dudas y algunas lagunas que, como he dicho, tú conoces perfectamente, pero en fin, tendremos que esperar a que se llegue a esa fase de enjuiciamiento y veremos por dónde termina. Claro, el Tribunal de Cuentas lo que viene a decir es que hay un déficit de explotación en la sala de barrio, que el Ayuntamiento enjuga aportando una subvención, vía subvención, pero una subvención que no es de libre concurrencia, porque no se puede presentar cualquiera, se presenta solamente el adjudicatario de la sala de barrio, con lo cual no puede entrar capítulo de subvenciones, sino de ayuda directa, algo que no utiliza el Ayuntamiento porque no se lleva. Cualquier sala de barrio que se imagine, de su barrio, tiene un déficit de explotación porque se ingresa menos de lo que cuesta mantenerla, y excepto las salas nuevas que van a Riesgo Ventura, hablamos del Gofi, del Vial, del Pádel, que sí van a Riesgo Ventura, son empresas particulares, las piscinas de Poniente también, las antiguas son concesiones a clubes deportivos que no tienen recursos. ¿Cómo se hace? Se enjuga el déficit, repito, con una subvención directa que el tribunal duda que sea legal porque no existe concurrencia pública. Básicamente, claro. Resumen muy rápido. Sí, además hay una diferencia respecto a otros casos porque el sistema, digámoslo así, es muy parecido al que se utiliza, por ejemplo, en el caso de las empresas públicas. Claro. Por ejemplo, Aucorsa es deficitaria, el Ayuntamiento, como propietaria de esa empresa pública, que es una sociedad anónima, inyecta un dinero anual para sufragar el déficit. Pero no subvenciona. Claro, pero no subvenciona. En este caso es diferente porque aunque fuera una subvención y se siguiera el mismo sistema, desde luego esa transferencia se realiza, como tú dices, a un club deportivo que es el que gestiona esa instalación. Y luego, como en ocasiones, yo iría a una reflexión un poco más allá. En el caso contrario, en el caso de que haya superávit, ¿qué ocurriría con ese superávit de la gestión de ese club? ¿Repercutiría ese superávit en las arcas municipales? Es la pregunta que yo dejo lanzada. Una pregunta muy retórica, porque sabemos todos que no tiene retorno. Seguimos hablando de instalaciones deportivas. Dice el Diario de Córdoba que el juicio para el desalojo de la ciudad deportiva del Córdoba se celebrará el 14 de diciembre. Y además marca una serie de supuestos, el compañero que da esta información, y en el peor de los casos para el Córdoba, en abril no habría campos de fútbol donde entrenar. A pesar de que todo el mundo sabe que esto puede pasar, el Córdoba no tiene plan B. Como ahora decida el juzgado que Tremont tiene razón, bueno, no sé qué va a hacer el Córdoba para entrenar, si le gana ese eulogio. Pues no lo sabemos. La verdad es que entramos en una dinámica un tanto complicada, pero bueno, volvemos al mismo caso que estábamos hablando antes. Si llegara a una resolución negativa, que todavía está por ver que sea así, entraríamos de nuevo en una fase de recursos, de elevación a otras instancias, con lo cual esto tiene pinta de alargarse. En cualquier caso, sería preocupante que por parte de la justicia se dijera que el Córdoba no puede estar allí, con lo cual es verdad que no a corto plazo, pero sí a medio y largo plazo se crearía un problema en este caso para el club y para un equipo que está en la situación que está y que todos sabemos, ¿no? Sí, hay que recordar que la sede deportiva la levantó Rafael Gómez, presuntamente la vendió a Tremont, digo presuntamente porque él insiste que es suya, pero Tremont litigió y le dio la razón al juez y parece ser que de Tremont. Claro, Tremont dice ahora que no tiene ningún contrato con el Córdoba y por lo tanto que se vayan, que eso es suyo, que querrá hacer lo que sea, porque ahora también eso entra un poco en litigio con la otra noticia que vamos a hablar ahora de esta super piscina o el lago este. Pero en principio es de Tremont y Tremont tiene un inquilino que no hay contrato ahí, está en precario absoluto. Sí, claro, ahí hay una situación yo no diría de ilegalidad, pero sí de alegalidad o de una nebulosa un tanto extraña que yo creo que ni las propias partes entienden muy bien en qué situación está eso, porque si no creo que ya debería de haber habido un pronunciamiento y desde luego va a ser muy difícil por parte de las dos partes o de las tres partes en este caso que hay en litigio convencer al juez de quién de ellos lleva razón. Yo la verdad es que la documentación a la que he tenido acceso cuesta entender, porque según lea un informe y otro hay conclusiones a las que yo soy incapaz ahora mismo de delimitar si en realidad eso es de Tremont, si se llegó a pagar, en qué situación está allí el club, en fin,
yo veo ahí una nebulosa que no sé muy bien cómo va a terminar. Es complicado. Muy cerca de la sede deportiva, este lago artificial, esta laguna, yo siempre comparo con el de la Casa de Campo, una cosa parecida, más grande quizá este. Bueno, por ahí anda. Dice el diario Córdoba, los impulsores de la playa artificial presentan hoy el proyecto. Presentan hoy a pesar de que llevamos ya algún tiempo oyendo hablar de este proyecto, de esta zona lúdico-recreativa en el Arenal de la Fuensanta, que, bueno, decía este verano Pedro García que haría falta un requisito, básicamente que cumpliera la legalidad, algo que, bueno, parece que se supone a cualquier proyecto, ¿verdad? Hombre, yo creo que no tuvo su mejor día, como es habitual a Pedro García el dijo eso. Lógicamente, ese y cualquier otro proyecto, ¿no? Claro. Tiene que adecuarse a la legalidad. Pero sí es verdad que al tratarse de gestión del agua y demás, hay una serie de requisitos bastante estrictos por parte de no solo del Ayuntamiento, sino de la Consejería de Medio Ambiente, entra en juego también Confederación, en fin, que hay una serie de complejidades técnicas y legales que el proyecto deberá cumplir para que se pueda poner en marcha, ¿no? Y sobre todo con la sensibilidad que hay ahora mismo en la actualidad por la situación de sequía y de prealerta o de alerta ya con la que estamos en la cuenca del Guadalquivir. La sensación, Juan, es que esta gente ha soltado la maqueta para un poco ganarse la opinión pública, ¿verdad? Y ahora intentar presionar a la autoridad de urbanismo fundamentalmente para que no ponga demasiado palo a la rueda, ¿no? Sí, bueno, es algo a lo que estamos muy acostumbrados aquí en esta ciudad, ¿no? Cuando hemos dicho muchas veces que es la ciudad de las maquetas, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que habrá que analizarlo con detenimiento, con el mismo cariño que se pueda tener con cualquier otra iniciativa, como se han desarrollado en los últimos años, de parques, por ejemplo, hablábamos no hace mucho del parque de Villafranca, medioambiental, en fin, de Hornachuelos, que también hay otros, en fin, yo creo que son cuestiones que hay que atender desde la parte de la administración, pero sinceramente yo creo que ahora se hace con más calma que a lo mejor hace unos años cuando tú creo que ha acertado, cualquiera ha presentado una maqueta con tal de ganarse el favor de la opinión pública y que casi de inmediato todas las instituciones se volcaran solamente y exclusivamente en ese proyecto, pasando por encima de determinadas normativas, ¿no? Yo confío en este caso de que por una vez y sin que sirva de precedente no ocurra eso y que este proyecto pues tenga que seguir sus causas normales como cualquier otro de este tipo, ¿no? Hablando de impacto medioambiental, trae el diario ABC hoy una información acerca de Cosmos. Titula: Cosmos pide anular el informe de salud de urbanismo por parcial e inexacto. Además, aparte de esta información, que bueno, tiene derecho a recurrir, como cualquiera, un derecho constitucional, a recurso a cualquier disposición judicial, aporta dos datos muy interesantes en el recurso. Uno, dice que la valorización de recursos, de residuos, no solamente no contamina, sino incluso beneficia al medio ambiente. Algo, bueno, ellos dicen que contamina más el coque el petróleo, que ellos queman habitualmente, que la biomasa. No nombran nada de los neumáticos, sino la biomasa. Y dos, que enviar una instalación de este tipo a la campiña provocaría un tránsito de camiones de tráfico pesado que perjudicaría también a la campiña. Bueno, cada cual se defiende como puede. Sí, yo creo que se trata de argumentos que la empresa lógicamente tiene que poner sobre la mesa para tratar de parar esto. Yo creo y ganarse la opinión pública, además. Claro, yo creo que en este caso decimos lo mismo, ¿no? Yo la única tranquilidad que tengo como ciudadano es que Cosmos pasa una serie de controles muy estrictos por parte de la Consejería de Medio Ambiente, por parte de la Unión Europea, que es la que concede esos permisos, y hasta ahora todos han sido positivos, con lo cual yo creo que la población debe estar tranquila, ¿no? Yo creo que en asuntos como este habría que sacarlo un poco de la agenda política o de la disputa política, que es lo que se ha querido, ¿no? Sobre todo por parte del concejal de urbanismo, que parece que ha querido hacer esto una lucha personal suya contra la empresa o parece ser incluso contra los trabajadores de la empresa, ¿no? Con lo que parece que su relación es bastante mejorable, ¿no? De hecho, el otro día pues incluso se manifestaron a las puertas de la sede de Izquierda Unida, ¿no? Entonces yo creo que en esto tendremos que en fin, bajar un poco la pelota al suelo, más sentido común y dejar a las empresas legales que desarrollen su actividad con tranquilidad. En cualquier caso, si hubiera cualquier problema de salud ambiental y demás por parte de Cosmos, yo creo que la Consejería de Medio Ambiente y otras instancias tienen la suficiente capacidad como para decir, oiga, por aquí no puede usted ir y de inmediato esto tiene usted que modificar su actividad, ¿no?
El diario ABC acabará su portada hablando del tema que ya traía ayer, el tema de los atascos de los proyectos. Dice que toda la oposición, incluyendo a Ganemos, coincide en que hay un problema de agilidad burocrática, comentamos ayer. El diario El Día completa la portada con dos asuntos. El primero, el de los linces. Titula: el Gobierno, se refiere al Gobierno central de Madrid, el Gobierno destina 2,5 millones de euros para frenar el atropello de linces. La verdad que es un problema, han muerto 14, creo, animales en el último periodo, computado, creo que en este año. Y claro, una especie que se está intentando recuperar no debería morir en la carretera, nadie debería, pero incluso un lince parece que es una campaña necesaria. Sí, yo creo que aquí jugamos con varias cuestiones. Una, que yo creo que a todo el mundo la primera impresión de un titular de este tipo es que le parece excesivo 2,5 millones para este tipo de actuaciones. Y dos, hay un proyecto que desde hace años se está desarrollando en Andalucía para conservación de una especie única como es el lince ibérico, y Córdoba en este sentido somos una referencia. Y entonces, pues claro, ahí se conjugan un poco las dos cosas, ¿no? La necesidad y la urgencia, ¿no? En este caso se trata de un acuerdo entre dos ministerios, el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Agricultura, que lo que quieren es poner una serie de protección a lo largo de todo el trazado de la Nacional 420, que recordemos que es la que sale de Montoro y sube hacia Cardeña y luego continúa hasta Fuencaliente y Castilla-La Mancha, que es una de las zonas linceras por excelencia de la provincia de Córdoba, y ahí es donde se quiere actuar para que no se produzcan este tipo de atropellos, ¿no? Yo creo que yo estoy a favor de este tipo de iniciativas, porque además no solo va a significar, hasta donde yo conozco de ese acuerdo, colocar una serie de mallas para proteger al lince, sino también una serie de actuaciones de mejora en una carretera que, en fin, que tiene su deficiencia y ya hemos visto en alguna ocasión que necesita de una mejora, ¿no? Efectivamente. La otra información con la que termina este repaso habla de Rute y de los dulces navideños. Titula el diario El Día: la producción de dulces navideños crece este año más de un 7% en Rute. Rute no es que se consolide, pero sí que está a nivel, no digo de estepa, pero bueno, poco a poco llega a un nivel muy interesante de reconocimiento, no solo local, provincial, sino nacional. Sí, yo creo que sí. Yo creo que cualquier comparativa es odiosa en todos los sentidos, y ahora mismo la referencia en Andalucía a la hora de la producción del dulce navideño está claro que son Rute y Estepa y Rute, ¿no? Yo este dato del 7% más de producción, en fin, son empresas muy consolidadas en el tiempo, que tienen dominan muy bien la demanda que hay de este tipo de productos, conocen muy bien los mercados, y cuando ellos han aumentado la producción un 7%, yo creo que también es un indicador para el resto de la sociedad de que en fin, de que algo de esta crisis que llevamos arrastrando durante tantos años empezamos, si no a salir, ahora sí de verdad, y no cuando lo dijo Zapatero, se puede ver la luz al final del túnel, ¿no? El diario Córdoba publica, me lo he dejado atrás, un anuncio del frío. Dice: Córdoba se pondrá bajo cero el fin de semana, algo que, bueno, ya lo venimos conociendo. Hay información que no aparece en los periódicos, Juan, pero sí que quiero, no aparece porque no ha dado tiempo. La visita de Kiss, nos hemos enterado de que Kiss, el grupo de heavy rock, va a venir a Córdoba al Festival de la Guitarra. Decíamos, te acordarás, que siempre se guarda un concierto gordo para el año preelectoral. Bueno, pues tenemos ya el conciertazo. 3 conciertos en España: Madrid, Barcelona y Córdoba. Una bomba. Sí, fue algo que surgió anoche en la propia página del grupo. No está incorporada a la edición en papel, pero en la edición en digital del Día de Córdoba está desde anoche a última hora, de que los Kiss pues estarán aquí. Además será el concierto estrella, lógicamente, del Festival de la Guitarra del año que viene, ¿no? Bueno, vamos a ver con qué nos sorprenden, pero la verdad es que, por lo que he visto esta mañana en redes sociales y demás, está causando sensación que Kiss pueda aterrizar aquí en Córdoba, ¿no? Siempre ocurre, en el año preelectoral siempre hay conciertazos, y siempre tenemos el tema Bob Dylan, Scorpion, siempre coincide cuando hay una época en la que, no sé, los gobiernos municipales quieren ganarse el favor del público, ¿no? Luego hemos tenido un par de años de guitarra más flojitos. Sí, pero bueno, sabemos que es algo habitual. Pero yo insisto, por mucho que yo insista en este tipo de iniciativas, yo insisto en que la repercusión electoral de este tipo de iniciativas me parece que es muy baja. Mínimo. Pero bueno, es una táctica que utilizan este gobierno y todos los que han pasado, y ahí no se pueden hacer ningún tipo de distinción, y ellos sabrán por qué lo hacen, ¿no? Yo, desde luego, la impresión que tengo es que
que no hay ninguna razón objetiva que te lleve a que tengas un concierto, en este caso el Festival de la Guitarra, el último año, el año preelectoral, eso te vaya a dar más votos de lo que en realidad tenía pensado. No creo que nadie vaya a cambiar su voto por ir a un concierto de Kiss, sinceramente, y yo seré uno de los que si puedo iré, pero sinceramente no creo que haya muchos vecinos que vayan a cambiar de papeleta por un concierto. Bueno, y aprovechando medio minuto que nos deja María Ángeles, una cosa que tampoco aparece en el periódico hoy es martes, otra vez, hoy es Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. ¿Se va a ocupar ya el sillón de San Felipe hoy o todavía hay que esperar? Pues en ello se está. Yo creo que estaba decidido la persona que iba a ocupar ese puesto, y hasta ahí podemos leer, como se diría en el antiguo concurso del 1, 2, 3, estaba decidida la persona que iba a ocupar ese puesto, pero bueno, las cosas de Palacio van despacio, el cambio se ha producido antes tal vez de lo que el propio gobierno andaluz preveía, y estamos en estas 2 semanas de impasse que yo desde luego no descartaría que se alargara. Igual dentro de una hora nos encontramos con que tenemos nuevos delegada o delegado, pero en cualquier caso yo creo que la Junta lo que se ha demostrado que no tiene prisa desde luego en las actuales circunstancias para cambiar el delegado del gobierno. O sea, Juan, que cuando te tiras 15 días sin delegado del gobierno, la pregunta que se hace ciudadano es ¿para qué sea un delegado del gobierno si hay 15 días sin delegado y ni se nota, ¿no? Bueno, tenemos un delegado en funciones, en este caso, que es Manolo Carmona, que además que es verdad que es un hombre discreto, muy trabajador, pero un hombre discreto, y que tal vez con estos cambios igual sea alguien que también deje su responsabilidad por otra en otro ámbito de la administración, ¿no? Y ahí lo dijo. Pero por eso te digo que yo creo que más que seleccionar a una persona es porque hay que recomponer un puzzle donde tal vez haya otra serie de cambios. La operación que más ahora aparece en los periódicos entraría Sonia Ruiz, de delegada del Gobierno, Manuel Carmona pasaría a ser parlamentario andaluz, con lo cual dejaría su puesto, y Alberto Mayoral entraría en el puesto de Manuel Carmona, de delegado de Economía, ¿no? De Empleo territorial. Esa es la operación que parece, pero ha parecido ser los vatos de pronto de por medio, ¿verdad? También los mentideros, la verdad que esto de los mentideros del PSOE... Sí, esto es algo bastante complejo. Luego también se habla de posible salida en el área de cultura, porque tal vez si el propio delegado lo ha solicitado, en fin. Yo creo que aquí hay una serie de complejidades hasta completar ese puzzle que tal vez nos llevemos alguna que otra sorpresa. Bueno, pues habrá que esperar a que se haga público porque no es fácil y nos consta a todos que llevan semanas cenando, comiendo juntos los responsables, los anteriores y los de ahora, del PSOE provincial para encajar esto, porque lo que se suele hacer es esta cooptación que hace el PSOE. O sea, la Junta pide un perfil, el PSOE propone varios nombres, la Junta desde Sevilla elige, pero claro, elige entre los que te pongo, a lo mejor los que te pongo no está el que yo quiero que me ponga, o sea que hay una fórmula rara. Claro, y luego al final se trata de una decisión que tiene que adoptar la propia presidenta, claro, ¿no? Una decisión ejecutiva que le corresponde, le compete exclusivamente a ella, ¿no? Pero ya ha pasado una vez, Juan, perdona, que el presidente propuesto ha pedido una terna y no estaba el suyo la terna. He dicho, oye, inclúyeme a este porque no estaba el que yo quería aquí. Claro, con lo cual... También ha ocurrido, ¿no? Pero sí es verdad que hay algo que ha cambiado respecto a otros presidentes de la Junta, ¿no? Y es que a mí me consta que la exigencia de la presidenta de la Junta, en este caso, es muy alta respecto al perfil que ella quiera, más allá de que luego entremos en disquisiciones sobre si es un poco de mi cuerda, me gusta más o me gusta menos. Pero el nivel de exigencia a la hora de elegir a los delegados del gobierno es muy alto por parte de Susana Díaz, al menos es lo que se comenta, y como han ido en otras provincias, pues lo que se sabe, ¿no? Que no es una decisión que se tome de hoy para mañana por parte del gobierno andaluz. Bueno, pues esperaremos a ver si lo publican mañana los periódicos de Córdoba, el nombramiento, o se habrá que esperar otro martes, porque esto va de martes en martes, como sabéis. Gracias, Juan, por tu colaboración hoy, por tu participación, interesantísima como siempre. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, por estar ahí, por estar viéndonos. Les dejo como cada mañana con Café y Media, con Ángeles Mellado. Mañana miércoles volveremos a ver si delegada del gobierno, o por lo menos a ver qué publica la prensa de Córdoba. Hasta entonces, gracias por su atención.